si existen límites al cinismo y existen límites a la paciencia y la pasividad de los y las mexicanas. A ver ese guante. Creo que echándole un vistazo a la historia, tienen razón quienes apuestan a la paciencia, a la no actividad del grueso de la ciudadanía. Es muy difícil la rebelión. Eso es también lo que mostraba lo que decía Sergio de Romana Falcón. Se requiere una combinación que es difícil de darse. En primer lugar, el agravio, ese sí ya está en México. Ahora sí, el sentimiento por parte de la población de que alguien les está haciendo una jugada muy perversa y que tiene nombre y apellido quien se lo hace. Tiene nombre de presidente, de partido, de líder político, etcétera. El agravio ahora sí está. A veces en otras épocas de México, en la colonia, incluso en buena parte del siglo XIX, se veía como una cosa de Dios. Bueno, pues así es la vida. En el México del siglo XXI ya se sabe que así no es la vida, que sí tiene nombre y apellido, pero se requiere también un liderazgo, se requiere un detonante ahí sí muy personal, alguien que asuma el papel de Madero, vamos a ponerlo así. El papel de Madero es un papel muy difícil porque las posibilidades de que fracase son enormes. Hay más posibilidades de fracaso que de éxito. Y sin embargo hay alguien que se lanza. Ahorita no hay ese liderazgo en México. La oposición más dura, que es la de Andrés Manuel, dice, no, vámonos por la vía pacífica. Las revoluciones ya no tienen el prestigio que tuvieron. La Revolución Rusa echó por tierra una buena parte de lo que se suponía que podían hacer las revoluciones, el fracaso histórico total. Y bueno, otras revoluciones, pensemos la cubana, la china, la mexicana, no han terminado muy bien, que digamos. Entonces, ¿por dónde se va? Si el cambio democrático, el que tuvimos en el 2000, se está disolviendo en la nada, si los cambios revolucionarios, los estallidos de violencia, la ira popular, tienen una legitimidad moral, pero tampoco llevan a nada, ¿a dónde conduce el proceso político mexicano? Yo lo veo como a una especie de mediocridad administrada por su clase política, en beneficio de su clase política en primer lugar, y tratando de paliar las cosas más, las justicias más evidentes, pero no atacar de fondo el problema de la inviabilidad de un sistema como el mexicano. Yo creo que el PRI sigue pensando que es viable. El PRI que define este presupuesto, siendo mayoría en el Congreso. ¿A qué le está apostando el PRI? Pues a seguir alimentando al pequeño priista que muchos mexicanos llevan dentro. Ese pequeño priista para el cual la corrupción se vale cuando es compartida. Ese pequeño priista que piensa, roba, pero salpica. Y creo que el presupuesto está armado precisamente para asegurar el salpicadero en los próximos 3 años, la derrama de beneficios para el mantenimiento y la construcción de clientelas. Es interesante, por ejemplo, el PRI, que en la retórica de las últimas semanas se manifiesta como tan preocupado por los pobres de este país. Hay un recorte importante para el programa Oportunidades. ¿Y por qué se recorta? Porque el PRI piensa, pues es un programa administrado por el gobierno federal. Es un programa administrado por los panistas. Quitémosle a ellos el presupuesto con el que cuentan para fomentar sus propias bases de apoyo. Entonces creo que vimos una negociación basada en intereses. En intereses, el interés fundamental, bueno, de seguir manteniendo al gobierno como un lugar desde donde se reparte el botín. Y específicamente en términos del PRI, el interés para pavimentar con el presupuesto su camino de regreso a Los Pinos.
¿Qué pasó con oportunidades? Porque te escucho y no sé exactamente en qué quedó, porque fue un debate muy importante el de oportunidades. No me queda tan claro que se haya reducido el renglón de oportunidades. Lo que sí, eso sí está clarísimo, se amplía al sector urbano, que ese es un tema muy importante también. La aplicación de oportunidades al sector urbano. Yo leí hoy en el periódico Reforma que hubo un recorte. De 3,000 millones de pesos. Exactamente. Y la ampliación al urbano, o sea, una cosa y la otra. Sí, bueno, todo un tema también para efectos de la aplicación electoral de un programa como ese. Ahora, yo creo que el PAN está suspirando de alivio, porque temía que en esta negociación, que era lo que exigían los gobernadores, que se traspasara el uso de oportunidades, el manejo de oportunidades a los gobernadores. Aquí tengo una... Claro, ese era el gran tema también, sí. Quisiera plantear un enigma de la historia relacionado con el PAN. En las últimas semanas he estado leyendo muchísimos textos del PAN, una colección de materiales de La Nación, la revista histórica del PAN. Así te podría yo preguntar, ¿no tienes mejor que hacer, Sergio? Bueno, y también documentos de la Unidad de la Izquierda y muchos otros documentos. Muy equilibrado. No, estoy leyendo barbaridad sobre la historia de la transición, pero leyendo esos documentos de La Nación llenos de beligerancia cívica, de arrojo ciudadano, de esa disposición a lanzarse contra el autoritarismo y el manejo de los presupuestos para propósitos partidistas, ahora con lo que está pasando, me he estado preguntando también en dónde y en qué momento el PAN perdió esa beligerancia cívica. Porque, bueno, uno puede responsabilizar a Fox, cuyo panismo estaba bastante pasado por agua. Él entra en el 87 como candidato a diputado federal. Con Cloutier. Con Cloutier. Y puede uno decir, bueno, es una revista, pero Calderón, que se nutrió, que mamó de ese panismo lleno de principios, que enarbolaba las banderas de la combate a la corrupción. Observar a él y a tantos otros como él, como mansos corderitos que ceden de manera cada vez más evidente ante las manipulaciones del PRI, ¿en dónde se les quedó la columna vertebral? ¿Hasta dónde podrán inclinarse? Pero sobre todo, ¿en qué momento y por qué se puede dar tal metamorfosis que lleva a la evaporación de los principios en menos de una década? Sí. Perdón, no, creo que es un enigma que vale la pena entenderlo, porque eso tal vez explique parte de la pasividad de la que tú hablabas, Lorenzo, de la pasividad de los mexicanos. Déjenme regresar después de la pausa y escuchamos a Denise y a Lorenzo. Usted escucha a Carmen Aristegui en Noticias M.